Buenas tardes. Para mí es un gusto estar acá. Mi nombre es Gerardo López, soy viceministro de Economía y, bueno, agradezco la invitación a SONIEM, evidentemente, al Ministerio de Cultura por este espacio donde podamos compartir algunas cosas importantes sobre la gestión económica, cómo va el país de manera general y, evidentemente, cómo la industria musical y, en general, las artes han venido desarrollándose en los últimos años y qué es lo que queda por delante. Veremos también algunos retos y trataré de ser breve también porque sé que soy lo que lo separa del espectáculo musical. Así que voy a ser expeditivo en mi presentación. Muy bien, yo quisiera, ¿podemos poner la presentación, por favor? Muy bien, mientras ponen la presentación les voy comentando. Esta presentación tiene dos partes. Una tiene que ver con, perfecto, ya lo veo, tiene que ver con el panorama macroeconómico. En realidad, en mi rol de representante del Ministerio de Economía voy a comentarles sobre un poco las fortalezas fiscales del país, el contexto general económico y luego en una segunda parte voy a entrar un poquito más de detalle sobre la industria musical, ¿no? En general las artes. He escuchado a los ponentes hablar sobre medidas de financiamiento, asociaciones público-privadas, inversión pública también, beneficios tributarios, incentivos fiscales y creo que todo eso es un buen paquete de incentivos que podría promover aún más este mercado. ¿Sí? Pero voy a empezar con esta parte que tiene que ver con el panorama macroeconómico. La siguiente lámina, por favor. Muy bien, entonces el Perú, en realidad la actividad económica del Perú ha tenido evidentemente luego de la pandemia y también por algunas situaciones en el año 2023 una mejoría. De hecho, estas son presentaciones a nivel de semestres. Lo que vemos es que en el presente año, entre enero y septiembre, la tasa de crecimiento es 3.3, la tasa de crecimiento del PBI, digamos. Lo que esperamos es cerrar el año con un 3.5, que supere el 3.3 del año pasado. Como les digo, ahí vemos barras semestrales, pero esperamos llegar a un 3.5 de crecimiento. ¿Qué nos hace pensar que esto va a ser así? La siguiente lámina, por favor. Primero, el impulso de la inversión pública y privada. La inversión privada, como ustedes pueden ver en estas láminas, ha tenido un repunte y la tasa de crecimiento de la inversión privada en el primer semestre de este año es de casi 9%, que es una tasa de crecimiento bastante alta y superior, es un pico en realidad. Históricamente, hace muchos años que la inversión privada no tenía este nivel de desempeño. Y en el cuadro de la mano izquierda, ustedes van a poder ver a la inversión pública, ¿no? Estamos hablando de inversión general. La inversión pública también ha tenido una performance importante. De hecho, a octubre de este año son 44.000 millones de soles en los diversos niveles de gobierno que se han ejecutado. Esto es no solamente presupuesto asignado, sino presupuesto ejecutado en el año 2025, lo cual, como ven, también es un pico histórico. Entonces, hay algunas evidencias que nos van diciendo si efectivamente esos niveles de crecimiento van a ser alcanzables. La siguiente lámina, por favor. Otro indicador importante son el nivel de exportaciones. Sabemos que el precio del oro y el precio del cobre están en picos históricos, ¿no? Y eso se evidencia en la lámina de la izquierda, donde son aquellos productos que tienen la mayor participación en el volumen exportado, en todo caso en el monto exportado. Pero si vemos la línea de años anteriores, también vemos que este año ya van 63.000 millones de dólares y seguramente algo de 73 cerrará a fin de año. Entonces, vemos que inversión pública, inversión privada, exportaciones, son indicadores que nos van diciendo efectivamente hay una reactivación que va surgiendo y que tendría carácter sostenible. La siguiente lámina, por favor. Esto de acá, estas barritas acá que se resumen como el nivel de confianza de los inversionistas en la economía. Lo que esta lámina, la lámina a la derecha les muestra es unas mediciones que hace el Banco Central de Reserva en donde hace, vamos a decirlo así, 12 preguntas. Eso es un poco más, pero para graficarlo, son 12 preguntas y en la medida que se responda positivamente, esto va indicando la confianza de los inversionistas. En los últimos 17 meses, esa confianza ha sido, digamos, positiva en todas las mediciones, en todos los aspectos. Entonces, eso, junto con la lámina de la izquierda que nos muestra la expectativa de la economía a 3 y 12 meses, nos hace pensar
que hay una mirada positiva de la economía, lo cual suele ser llamar la atención en un año preelectoral, porque uno siempre tiene los inversionistas tienen la expectativa de qué es lo que vaya a pasar. Pero lo que estamos viendo es una conducta que no solamente son mediciones macro, sino también con encuestas individuales, hay cierta intención o una mirada positiva de la economía. Ustedes habrán escuchado y debatido seguramente sobre estas situaciones que aparentemente fueran dos cuerdas separadas entre la situación, digamos, política social y la economía en nuestro país. Lo que estamos viendo es que, si bien es cierto, hay cierta independencia, ¿no? Porque vemos cierto performance económico, digamos, consistente, sólido, a pesar de las situaciones sociales y políticas, para que esta aparente independencia en realidad no lo es tal. Mi posición es que en el largo plazo esto sí llega a afectar decisiones de inversionistas. Sin embargo, lo que estamos viendo es que actualmente hay una visión positiva y eso es bueno para el momento actual. La siguiente lámina, por favor. Bueno, esto tiene que ver con performance o desempeño de la inflación y de la tasa de interés. Una baja inflación permite tener menores tasas de interés, con lo cual es posible financiarse a menores tasas. Es más barato endeudarse. Entonces, habrán escuchado ustedes seguramente que el Banco Central o que el Banco de Estado, la Reserva Federal de Estados Unidos está bajando su tasa de interés. Bueno, en el caso de peruano, esto tiene que ver porque hay una inflación relativamente baja, lo cual permite una mayor tasa de interés, mayor dinero en la economía. Como la inflación es baja, no hay un pico de precios. Entonces, esto también es un buen indicador. La siguiente lámina. Lo que quiero decirles con lo que hemos visto hasta ahora es que, si bien es cierto, la tasa de crecimiento está en 3.3 y parece ir a retador llegar a 3.5, que no es, parece poco, pero no lo es. En realidad sí vemos algunos indicadores que nos dicen si esto tiene un buen desempeño, por lo menos en el corto o mediano plazo. ¿Sí? Lo que vemos acá es algunas mediciones que tienen que ver, es un índice en particular que publica Bloomberg, que es una calificadora de riesgo país, en donde ha calificado al Perú como, a nivel económico, con un cierto nivel de estabilidad, ¿no? Podríamos entrar a detalles, pero creo que en ese sentido esta sesión abundar en números y en datos económicos, pero sí quiero decirles, o mi mensaje es que a nivel macroeconómico, a nivel de indicadores fiscales, el Perú tiene una performance sostenible en el tiempo. ¿Sí? Ese es el mensaje que quisiera darles a nivel macro. ¿Sí? Hay solidez macroeconómica en el tiempo, que lo podemos discutir de la parte micro, pero a nivel macro y a nivel fiscal, a nivel de cuentas fiscales, hay cierta solidez. La siguiente, por favor. Y esta es una muy importante, que a veces lo escuchamos y lo leemos por ahí, el famoso déficit fiscal. Y yo quiero decir que nuestro país necesita reglas. Las finanzas nacionales son como más o menos nuestras finanzas personales. Si nosotros no tenemos orden en nuestras finanzas personales, en algún momento alguna crisis vamos a pasar. Si nos descontrolamos con la tarjeta de crédito, por ejemplo, en algún momento vamos a tener una deuda que va a ser difícil pagar. Si nos endeudamos mucho, en un momento va a ser costoso y complejo pagarlo. Lo mismo pasa con los países. Si los países no cuidan sus ingresos y sus egresos, y si tienen más egresos, más gastos, y se financian con préstamos, en algún momento, eso va a generar algún problema. Entonces, por eso es importante que los países cumplan las reglas fiscales. Y eso también es otro mensaje que les traslado. Yo sé que no es la materia del evento hablar de reglas fiscales, pero como mensaje general también quisiera decirles que es importante que los países, Perú en particular, cumplan sus compromisos y sus reglas fiscales, que son 4, pero esta es una de ellas, el déficit. Entonces, estamos en 2.3 de déficit, empezamos a llegar a 2.2, en realidad es una cantidad alcanzable, pero va a depender de cómo cierra este año. Entonces, la responsabilidad en el gasto es muy importante y en eso todos tenemos alguna parte. La siguiente lámina, por favor. Bueno, esto ya es visto, el Perú visto a nivel internacional. La tasa de crecimiento del Perú es una tasa bastante buena comparada con la performance de los países de la región. De hecho, Latinoamérica va a crecer en el 2025 2.1 y 2% en el 26, y Perú tiene tasas por encima de eso, ¿no? Argentina tiene una tasa mayor porque, bueno, el salto
el salto estadístico es grande, más grande en Argentina. La siguiente lámina, por favor. Muy bien, entonces, dado este contexto y dado estos mensajes, quisiera yo entrar un poquito sobre la economía de la música y un poco cómo hemos visto el desempeño y algunos indicadores de la industria musical. Y también, sobre todo, su vinculación con el sector cultural. La siguiente lámina, por favor. Muy bien. La música tiene varios encadenamientos, ¿no? Ustedes los conocen con seguridad, en la práctica mucho más que yo, pero tenemos, por ejemplo, encadenamientos con sectores como servicios y comercio. De hecho, cuando uno va a un concierto, está evidentemente el artista, pero eso tiene un montaje de escenario, tiene venta de souvenirs, tiene servicios, tiene transporte, tiene hoteles, o sea, es una, como a veces llamamos, una locomotora, ¿no? Y los vagones son actividades colaterales que sirven para que en este caso, espectáculo salga adelante y se lleve a cabo. ¿Hay un impulso a la actividad económica? Claro que sí, porque estos mayores ingresos generados por esos negocios generan a su vez mayor consumo, ¿no? Y el mayor consumo dinamiza la economía. Y una economía que se dinamiza representa mayor pago de impuestos, y es un círculo vicioso porque con eso se puede hacer más obras en beneficio de ciertas poblaciones. Fomenta el consumo, ya evidentemente hay actividades que se dinamizan. Formaliza la industria, porque esto tiene que ver con evidenciar actividades y evidentemente también trabajar en la protección de la propiedad intelectual, que es un hito fundamental en la industria musical. Innovación tecnológica, y aquí quisiera hacer un comentario a propósito de algunos comentarios que también hicieron el panel que me antecedió sobre la innovación. De hecho, hay un incentivo tributario para la inversión en investigación, tecnología e innovación. Ese incentivo tributario es muy potente y de hecho ha generado que la investigación en desarrollo tecnológico, por ejemplo, crezca en el país de manera importante. De hecho, si mal no recuerdo, son 150 proyectos de este tipo que son beneficiarios de este beneficio y hace unos años estábamos hablando de 30 o 40. Entonces, ese es un incentivo vigente. No he visto directamente hasta ahora algún proyecto vinculado a la cultura o a la industria musical, pero es evidente una posibilidad. Entonces, aprovecho el momento para comentarlo, habida cuenta que se ha hablado de eso. Y tributariamente también hay algunos beneficios como deducciones de impuestos para aquellas personas que efectúan donaciones a actividades culturales, por ejemplo, ¿no? Y también hay exoneraciones de impuestos para los espectáculos que son calificados como espectáculos culturales por el Ministerio de Cultura. Entonces, sí hay un set de algunas herramientas de política fiscal que pueden aplicarse. Sin duda, podrían ser más o mejores, pero las que hay son efectivas. Y genera también mayor empleo, claro que sí. O sea, tanto la industria musical como cualquier industria que se fomente en el país, y más aún las vinculadas a los servicios, son por lo general intensivas en mano de obra y por lo tanto generan mayor empleo. La siguiente lámina, por favor. Bueno, esta es una cifra que hallamos y me pareció importante mostrarla de la población que asistió a espectáculos musicales en los últimos 12 meses, que como porcentaje de la población mayor de 14 años, ¿no? Personas de más de 14 hacia adelante. En el 2024 hay un 18%, es decir, evidentemente una disminución por la crisis de la pandemia y otras situaciones asociadas a situaciones económicas y políticas en nuestro país, pero se ha venido recuperando, ¿no? Y espero que pronto esto recupere los niveles y supere los niveles previos a la pandemia. Y acá hay una desagregación por departamento, ¿no? Entonces hay departamentos en los cuales, como porcentaje de la población, hay una mayor participación. No quiere decir que haya mayor número de personas, porque los departamentos tienen algunos más población que otros, pero es porcentaje de la población, ¿sí? Entonces, hay en Puno, Huancavelica, Arequipa, Madre de Dios, de la población que tienen, un 28, 27, 25% son aquellos que han participado en actividades musicales durante los últimos 12 meses. La siguiente lámina, por favor. Entonces, algunos datos importantes. La industria musical representa, bueno, el arte en realidad, la cultura, el entretenimiento, representa un 0,6% del PBI. Parece poco, pero eso son 1.200 millones de soles.
Esos 1.200 millones de soles están representados por ese tipo de actividades. Hay espacio de crecimiento de eso, sin ninguna duda que lo hay. De hecho, la extensión de hoy hemos visto que hay oportunidades y mejoras. Pero es el dato que tenemos hasta la fecha. 124 millones de ingresos por derechos de autor en el año 2024 son los registrados, ¿no? Y los declarados. El ticket promedio en un espectáculo musical es de 128 soles más o menos. Promedio, ¿verdad? Promedio, tenemos entradas de diversa naturaleza. Esto es a nivel nacional. El 3% de la población económicamente activa, digamos de la mano de obra, está vinculada a actividades de cultura, recreación y otras ocupaciones culturales. Hemos encontrado que el 70% de la población consume música y la adquirió a través de descargas o acceso a internet, 70%, y de hecho tenemos ahora un poco más de luces sobre eso con los impuestos y los gravámenes a la economía digital. Y el 18% de la población asistió a un espectáculo en promedio, ¿no? En el año 2024. Ahora, ustedes claramente saben que esto tiene para más. O sea, 18% de la población, o sea, yo me cuento en alguno de ellos, pero no es suficiente, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Muy bien. Ese dato me pareció importante comentarlo. Tiene que ver con el presupuesto del Estado destinado a actividades culturales, ¿no? Puntualmente el detalle es desarrollo y promoción de artes e industrias culturales. 228 millones de soles es lo que en el año 2025 se ha asignado a este rubro, a este concepto. Como ustedes ven, es un presupuesto que ha venido incrementándose. Y sobre esto me gustaría, encontré un dato muy relevante que tiene que ver con unos proyectos que se vinculan con el reforzamiento estructural y una remodelación de equipos y de centros de la Universidad Nacional de Música. De hecho, la Universidad Nacional de Música tiene actualmente proyectos aprobados por 10 millones de soles que están en curso. De eso se han ejecutado cerca de 6 millones y lo demás está en ejecución. Lo que quiero decirles es que sí hay inversión en la industria musical, en el fortalecimiento de capacidades y de competencias para el talento de nuestros músicos e intérpretes, pero claro, queda claro que la necesidad es mayor como en todos los sectores, pero 228 millones es lo asignado al día, es el presente año en todo caso. La siguiente lámina, por favor. Acá solamente quería graficar cuáles son los mercados y los ingresos que se están generando a nivel de países. Y bueno, destaca en esta lámina, este pequeño ranking que está a la mano derecha, México, Brasil y Colombia como aquellos mercados más activos que han crecido más en los últimos años. De hecho, Perú tiene, estos son millones de dólares, ¿no? Perú tiene un mercado de 201 millones de dólares, según las publicaciones que hemos encontrado, pero hay mercados más grandes, ¿sí? Entonces, también es un reto para nuestra industria. La siguiente lámina, que además es la lámina final, quisiera presentar acá algunos retos necesarios, ¿no? A raíz de algunas reflexiones que también he escuchado porque estuve presente en la última sesión, como les digo. Y un reto importante es impulsar el desarrollo y la inversión en la cultura. ¿Sí? Yo les animo a revisar este incentivo tributario para la inversión en innovación, investigación y desarrollo, que también podría aplicar para industrias culturales. Potenciar la competitividad y profesionalización, o sea, invertir en la formación, invertir en la educación musical, eso es importante. Fomentar el crecimiento de la industria musical mediante la economía digital, yo creo que evidenciar o poner luces sobre aquellas transacciones electrónicas que cada vez son a veces más sutiles, pero que son necesarias de conocer, ayudarán a también tener una real magnitud del comercio de música. Reducir brechas territoriales, ¿no? Es decir, las inversiones también tienen que estar focalizadas en regiones, en departamentos, donde hay mucho talento. Dinamizar el empleo creativo y fortalecer la institucionalidad y la gobernanza. Creo que eso es un punto muy importante y lo puse al final, pero no por eso es menos importante. De hecho, nada de lo que queremos hacer va a poder ser hecho si no tenemos unas bases sólidas, ¿no? Y para mí una base sólida es la institucionalidad y evidentemente también la integridad de los que toman decisiones, ¿sí? Quería terminar con eso en mi presentación. Les agradezco nuevamente la invitación. Es un gusto estar acá y éxitos en el espectáculo que viene además y en la sesión que tienen por delante del siguiente.